Marx y el materialismo histórico, bueno, acá, yo creo que tu público es muy avesado, por eso te sigue, pero bueno, Marx pensó, su paradigma fueron las relaciones de producción entre lo que él consideraba los propietarios y los proletarios. Los propietarios eran los que detentaban los medios de producción y los proletarios eran los que trabajaban para esos propietarios, que a su vez Marx se quedaba con una ganancia excedente que no le correspondía, según Marx era una explotación del hombre por el hombre, que era lo que se llamaba plusvalía. O sea, ¿qué es la plusvalía según Marx? Es el valor del trabajo no remunerado. Y él decía, bueno, si yo soy el propietario y Horacio Justo es mi asalariado, y trabaja 8 horas, yo le estoy pagando 5 y me quedo con 3. Entonces, esa explotación era la que me mantenía a mí en mi situación de poder. Lo que Marx no conoció y después fue refutado de manera categórica, creo que por Mencken, es la teoría del valor subjetivo, es decir, la realidad es que cada cosa que uno compra en el mercado tiene un valor que no es objetivo, no depende de la cantidad de horas que hay puestas en ese producto, sino que el valor se compone de lo que es la oferta y la demanda, y es sencillamente lo que las partes acuerdan para hacer una transacción comercial. Entonces él ponía ejemplos, o sea, porque Marx medía toda la cuestión inherente al valor, en cantidad de horas puestas para, por ejemplo, hacer este libro. ¿Cuánto vale este libro? Y bueno, depende, el libro que de paso me hago propaganda, depende de la cantidad de horas que le puse. Bueno, no, y si el libro es una porquería y no lo quiere leer nadie, baja su valor. Muy buenas noches, estamos arrancando como todos los domingos una vez más. Hoy con una particularidad, en vez de comenzar a las 23 horas, hemos comenzado a las 21 horas por una cuestión de fuerza mayor. Y hoy tenemos el privilegio, el agrado y el honor de contar con uno de los grandes intelectuales que ha dado Argentina, Nicolás Márquez, quien además me ha honrado con su amistad, me ha aconsejado, me ha guiado tanto en esta batalla. Así que realmente estoy muy agradecido por todo lo que él ha dado, tanto a esta noble nación como a mi humilde persona, porque vamos a hablar de un tema muy específico y creo que es sinceramente las palabras más autorizadas para abordar este tema. Cómo la izquierda construye un relato histórico. Lo vamos a ver en distintos tópicos, pero qué mejor que además de darle la bienvenida a Nicolás, comenzar analizando la propia génesis de esta izquierda con Marx y ese materialismo histórico, con esa visión ideologizada de la historia. Me parece que la historia se reduce solamente a una cuestión de amo-esclavo a partir de quién posee los medios de producción y en consecuencia, por medio de la violencia, retomar el poder. Así que primer pregunta, profesor, y dándole la bienvenida, ¿cuánto cree que puede seguir influyendo el pensamiento marxista en la actualidad? ¿Cuánto cree que se le puede atribuir toda la responsabilidad solo a Marx o quizás sea un vicio de la derecha recaer solo en esta persona todos los males de la sociedad? ¿Cuál es su visión al respecto? Bueno, Horacio, vos sabés que yo te quiero mucho, valoro, me siento un poco incómodo con tus exagerados elogios para con mi persona, pues son muy exagerados, y en realidad no estoy haciendo ni más ni menos que devolver gentilezas, porque vos has tenido la generosidad de ilustrarme e ilustrar a toda la gente que tengo en mi canal de YouTube ya en 2 ocasiones, sobre temas específicos que manejás de manera extraordinaria: Agenda 2030 y ecologismo, 2 temas de agenda actual absolutamente vigente que muy poca gente en América Española maneja con tu solvencia y con tu sapiencia. Así que nada, lo que te estoy diciendo es algo objetivo, no te estoy devolviendo piropos. Así que para mí es una satisfacción que me has convocado ahora vos. Nos estamos viendo casi todas las semanas, a tu canal. Así que para mí es una satisfacción y es un desafío, porque sos un intelectual
que está brillando, que está creciendo, que se está consolidando y con un prestigio ascendente. Así que nada, me siento muy conmovido y agradecido. Bueno, dicho esto, eh, mira, yo creo, a ver, bueno, ahí tenés una placa, vos sos muy prolijo, yo soy mucho más desordenado, para elaborar los pensamientos, para elaborar las charlas, casi te diría que no tengo un hilo conductor muy claro, pero lo hago a propósito porque así es mi personalidad, entonces es más auténtico, trato de ser lo más cristalino y me da resultado porque a la gente le gusta. Este, bueno, Marx y el materialismo histórico, bueno, acá, yo creo que tu público es muy avesado, por eso te sigue, pero bueno, Marx pensó, su paradigma fueron las relaciones de producción entre lo que él consideraba los propietarios y los proletarios. Los propietarios eran los que detentaban los medios de producción y los proletarios eran los que trabajaban para esos propietarios, que a su vez Marx se quedaba con una ganancia excedente que no le correspondía, según Marx era una explotación del hombre por el hombre, que era lo que se llamaba plusvalía, o sea, que la plusvalía, según Marx, es el valor del trabajo no remunerado. Y porque él decía, bueno, si yo soy el propietario y Horacio Justo es mi asalariado, y trabaja 8 horas, yo le estoy pagando 5 y me quedo con 3. Entonces, esa explotación era la que me mantenía a mí en mi situación de poder. Lo que Marx no conoció y después fue refutado de manera categórica, creo que por Mencken, es la teoría del valor subjetivo, es decir, la realidad es que cada cosa que uno compra en el mercado tiene un valor que no es objetivo, no depende de la cantidad de horas que hay puestas en ese producto, sino que el valor se compone de lo que es la oferta y la demanda y es sencillamente lo que las partes acuerdan para hacer una transacción comercial. Entonces él ponía ejemplos, o sea, porque Marx medía toda la cuestión inherente al valor en cantidad de horas puestas para, por ejemplo, hacer este libro. ¿Cuánto vale este libro? Y bueno, depende del libro que de paso me hago propaganda. Depende de la cantidad de horas que le puse. Bueno, no, y si el libro es una porquería y no lo quiere leer nadie, baja su valor. ¿Cuánto tardó, cuánto vale un cuadro de Van Gogh? Decía Mencken. O sea, no importa la cantidad de horas, sino el dinero que yo estoy dispuesto a pagar para comprarlo. Y además hay un asunto. Van Gogh durante su vida murió pobre y sus cuadros fueron valorados en el mercado de manera creciente mucho tiempo después. O sea, ¿qué pasó? Y se pagaron fortunas y millones por cuadros de Van Gogh. ¿Qué pasó? ¿Se le aumentó la cantidad de horas de trabajo? No, sencillamente cambió la subjetividad del mercado, nada más que eso. Entonces, pero bueno, me estoy yendo por las ramas. Vos planteaste algo muy interesante. Si nosotros usamos a Marx como culpable de todos los males, yo creo que Marx efectivamente hizo un daño enorme, y como su teoría desconoce, desatiende, desoye la naturaleza humana, solamente podía aplicarse algo parecido a lo que él pensó a través de represión brutal. Y esos fueron los grandes genocidios del siglo XX, el chino y el soviético, también el hitlerismo, pero bueno, no lo pondría dentro de un sistema eh, promovido por el paradigma marxista. Lo saco, lo quito. Simplemente lo menciono para que no digan que no lo incluyo, digo. Pero ahora, yo creo que durante todo el siglo XX, Marx tuvo mucho que ver en todo esto. Ahora, la izquierda se ha reconvertido, se ha transformado. Lamentablemente, las fundaciones liberales y mucha gente que no entiende el nuevo combate,
sigue peleándose con Marx. Y Marx ya está superado. Ni la izquierda cree en la planificación centralizada de la economía y en atribuirle a cada valor de cada producto del mercado que lo fabrica el Estado un valor en función de la cantidad de horas de trabajo. Eso ha generado una burocracia brutal. Hay un libro famoso de la década del 90, el Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano. Yo de ahí saqué el dato de que la Unión Soviética tenía 8 millones de precios, porque a cada producto, como no es algo espontáneo que genera el mercado, sino que es todo organizado por una economía centralizada, a un tornillito o a un automóvil había que atribuirle un valor fijo y objetivo en función de parámetros imposibles de lucubrar. Además, eso no se podía mantener ni sostener, por eso la Unión Soviética cayó aplastada de la manera que cayó. Y si China subsiste porque ha dejado de lado eso y claramente está insertada en el mercado y en el mundo capitalista. Yo creo que cometemos un error si nos seguimos peleando con Marx, porque a Marx ya no lo sostiene ni la propia izquierda. Hoy eso se ha reconvertido y hoy podemos hablar de aquello que conocemos como marxismo cultural. Uno puede decir, bueno, eso de marxismo cultural desde el punto de vista académico es incorrecto, porque Marx, si por algo se caracterizaba, era por su pensamiento materialista. Entonces, hablar de marxismo cultural, algo intangible como lo es la cultura, el mundo de las ideas, usos, costumbres, formas, o sea, la cultura está muy ligada a lo intangible. Entonces, digamos, Marx no prestó atención en eso. Pero podemos hablar, no me quiero hacer el difícil, ni quiero ser aburrido, ni irme por las ramas, pero en todo caso, lo que hoy estamos viendo es más parecido a un pensamiento hegeliano, pero la realidad es que hablar de marxismo cultural para mí es un término que sí me gusta, porque estamos identificando a la izquierda y a una nueva forma de marxismo, una reinterpretación que no es marxismo técnicamente y académicamente, pero políticamente está claro. ¿Y de qué se trata? Es la nueva izquierda, con la cual tantos años le he dedicado con Agustín Laje. Se trata de la traslación del conflicto. Si antes el conflicto era visto en clave de clase social, una clase subalterna oprimida por una clase opresora, y entonces eso iba a generar una rebelión y a su vez iba a aparecer una nueva clase dominante que iba a ser luego desplazada por otra clase subalterna, y Marx hizo de ese materialismo histórico una suerte de determinismo. Él determinaba que iba a haber una serie de etapas que iba a derivar finalmente en el comunismo como solución final, digamos, de toda su proyección, de toda su proyección teórica, digamos. Bueno, eso no se dio, por supuesto. Además, aparecieron un montón de gente invocando a Marx, pero que pretendía saltar etapas. Por ejemplo, la guerrilla. La guerrilla en América Latina no era apoyada por los partidos comunistas porque el comunismo creía en el determinismo histórico y creía que por sí solo los hechos iban a terminar en el comunismo, y sin embargo el guevarismo y todas las guerrillas querían apurar etapas, entonces estaban desafiando a Marx. Lo mismo se puede decir del trotskismo, así le fue a Trotsky, por desafiar a Marx terminó asesinado por Stalin. Bueno, la izquierda tiene sus muchas internas. Gramsci es otra careta, la escuela de Frankfurt. Bueno, vos has estudiado mucho a la izquierda post-marxista, así que sabés bien de qué te hablo. Y no hablaban de un determinismo histórico fundado en el materialismo dialéctico, ya que gente que ha sido marxista o que ha leído a Marx la ha corregido, la ha
acomodado, ya ni en la propia izquierda creen en esto que vos estás planteando en esta pantalla, el materialismo histórico. Así De que yo hecho, creo que hoy, sí, perdón, me estoy embalando, perdóname. no, está perfecto, porque de hecho, como se entendió también el punto, y para pasar a otra pregunta, para no abusar de su tiempo, pero justo usted me hizo acordar a una frase que una vez dije en una conferencia, creo que estaba en Colombia en ese momento, y me gustó mucho, y es algo parafraseando a Nietzsche. Dije: Marx ha muerto y la propia izquierda lo ha matado. Entonces, esto quiero remarcar porque a veces se ven algunas ONGs, think tanks, fundaciones, comedores cereales de media luna, que siguen combatiendo un materialismo y en realidad teniendo en todo caso que ingresar a la parte cultural histórica, que es donde se está dando un revisionismo, donde se está dando una batalla real, digamos. Hoy, de hecho, y ya lo vamos a tocar después cuando hablemos de Che Guevara, pero cuidado que hoy a la izquierda el tema de la propiedad privada poco y nada le importa. Hoy sí le importa un mensaje hegemónico, que el mensaje lo puede dar desde el Ministerio de Género de Mujeres hasta Netflix. Lo que importa es que el mensaje llegue. El tema es qué mensaje. Y eso es un mensaje cultural, no es un mensaje materialista. Pero bueno, si hay un punto que me interesa, profesor, aprovechando su sapiencia, aprovechando que su reciente libro, que vaya libro, el tema que se ha vivido el 24 de marzo, ahí lo tenemos. No es tan reciente, tiene ya casi 2 años, pero esta semana me han convocado de tantos lados, me llamó la atención, pues yo pensé que digo, bueno, la gente, los jóvenes están con las criptomonedas, están con el Bitcoin, con querer cerrar el Banco Central, ¿qué les importa? Me llamaron de todos lados y el hashtag prevaleciente el 24 de marzo fueron 30.000. Lo cual generaba toda una discusión sobre los 70, y lo cual quiere decir que hay generaciones que han sido catequizadas por el Estado en una forma, pero que se están rebelando. Entonces yo estoy encantado, estoy muy entusiasmado, ¿no? Se están rebelando contra la historia falsificada, hegemonizada e impuesta. Y de hecho hubo 5 diputados, creo, que se negaron a firmar la acordada parlamentaria que tenía toda una declaración respecto del 24 de marzo, sindicándola como falsa por varias razones, porque no fueron 30.000 los desaparecidos, porque no contemplaba a las víctimas de la guerrilla. Empieza a haber un cuestionamiento importante. El hecho de que haya habido jóvenes en los subtes de Buenos Aires atacando la figura sacrosanta de Rodolfo Walsh y sindicándolo como un asesino, y esos eran chicos. O sea, digo, bueno, después de tantos años de prédica, algo bueno uno ha hecho, algo bueno empieza a verse. Así que estoy eufórico, porque antes los que me compraban los libros eran gente que vivió la época. Ahora los que me convocan para charlar estos temas, gente que no la vivió. Ni siquiera yo la viví, pero bueno, nada. Ahí sobre este punto hay un tema que es muy interesante, digo, porque quizás no en los tiempos, porque de hecho, hace poco yo subí un libro muy interesante, Derecho a la Libertad, un libro que no se consigue en ningún lado, así que ni se gasten en buscarlo, porque veíamos los casos que siempre... no, en realidad es un libro que pertenece al ejército argentino. O sea, bien, bien. Entonces, por eso soy un poco cauto con eso, pues fue un regalo que me hizo alguien que yo no está en este mundo, fue un preso político. Y acá se muestran imágenes y datos de cómo fueron los atentados, cómo fue el atentado que sufrió Irbazarba, cómo fue lo que sucedió con la Rabure. Está todo totalmente documentado, las cartas del momento. O sea, realmente un libro duro. Pero quería simplemente tomarle 2 minutos, profesor, porque también hace poco me regaló un libro un querido abogado, amigo, muy amigo, que se llama Diego García Montaño, quizá usted lo conozca. Por supuesto, es amigo mío. Compartido, un gran amigo. Y toca en una parte lo que es, por ejemplo, los medios y el proceso. ¿Ve? Por ejemplo, el diario La Opinión, la editorial de Atlántida, o sea, ese libro. Bueno, veo que lo compartimos ambos. Quería preguntarle, profesor, porque yo sé que en los últimos vivos siempre a usted le preguntan sobre los partidos políticos. Mientras tanto, quiero saludar enormemente a Víctor Carrillo por su gran ayuda. Realmente gracias. Siempre le preguntan por los partidos políticos, por Videla, por Macera.
Yo le quiero preguntar simplemente su perspectiva respecto a los medios de comunicación, que parecen que son los grandes indultados. Esto es lo que me llama la atención. Yo entiendo que haya un olvido político a los partidos que en su momento fogonearon el proceso militar, pero digo, de los medios de comunicación parece que hubo borrón y cuenta nueva. Los mismos medios que en su momento destrataban el proceso, digamos, el proceso de la subversión, los mismos medios de comunicación que en su momento se mostraban favorables al proceso militar, después son los que salen a hablar de los derechos humanos, de los 30.000 desaparecidos, como que ha habido una memoria muy selectiva en los medios hegemónicos de comunicación respecto a los 70. ¿Cuál es su visión al respecto? Y mientras tanto sigo saludando a Víctor Carrillo por su gran ayuda. Bueno, mira, gracias Víctor. Hay que apoyar a Horacio, que está haciendo una labor titánica, una labor intelectual. Ustedes no saben las clases que ha dado en mi canal y en una hora, y hablar una hora, como él lo ha hecho, requiere de un montón de horas de estudio. Así que eso no lo paga nadie, salvo los que realmente se sientan que él está haciendo un gran aporte a la comunidad, y yo creo que sí, lo pueden ayudar. Yo quiero animar a que pongan algo, un poquito, todo suma, todo suma. Mirá, yo te diría lo siguiente, porque me considero un especial. En la década del 70 es mi vida, tengo 4 libros hechos. Así que imagínate el compromiso personal que tengo con ese tema. Lo conozco bien, estoy preparadísimo con ese tema. Los medios de comunicación, todos, La Nación, Clarín, La Razón, La Prensa, La Opinión, que era el diario de izquierda, era la página 12 de la época, que dirigía Jacobo Timerman, padre de Héctor Timerman, que a su vez dirigía el diario La Tarde, porque era un multimedio, tenían 2 diarios, La Opinión y La Tarde. El fervor promilitarista no era solamente porque nunca falta el imbécil que diga, bueno, no, todos los diarios eran favorables al gobierno militar porque el gobierno militar sometía a censura. Mentira. Previamente al pronunciamiento militar del 24 de marzo del 76, todos los diarios reclamaban a los militares a que tomen el poder. No hubo un solo diario que dijera guarda, no es conveniente, porque en realidad los militares no quebraron el Estado de Derecho porque no existía el Estado de Derecho. Entonces, atribuir al 24 de marzo una fecha de inicio de una tragedia y empezar a contar la historia a partir de ahí, eso es parte constitutiva de la construcción del relato. Yo te empiezo a contar la historia a partir de acá. Y en esto, o sea, todos los medios de comunicación unánimemente estaban a favor del gobierno militar, todos, de izquierdas a derechas, unánimemente, todos, Clarín, La Nación. Yo tengo en este libro, La Guerra Civil Argentina, ya que me permitís tan gentilmente poder difundir, que se vende en Cúspide, tengo las notas de todos los diarios. Por supuesto que trato de no cansar ni fatigar al lector, pero sí pongo artículos emblemáticos, incluso editoriales, que es la opinión del diario, ni siquiera de los periodistas, sino del diario. Esta es la opinión del diario, ni hablar de los periodistas. Antes y después del gobierno militar. Y la opinión de los diputados y la opinión de la clase política en su unánime conjunto. Todos estaban a favor de la represión, y tal como se hizo, y estaban a favor de la intervención militar. Solamente se cuestionó la represión el diario La Prensa, que era el diario de derecha, diciendo guarda. La represión contra la guerrilla y el terrorismo, que es muy cuestionada, vale aclarar que no la inició el gobierno militar, la inició el gobierno peronista, la heredó el gobierno militar. El gobierno militar heredó esa forma de represión y la continuó. Yo no estoy de acuerdo.
cuestiono esa forma, la forma en la que se reprimió la guerrilla. Fue muy eficiente. En pocos años la dejaron fuera de combate por completo, pero con métodos muy cuestionados, muy cuestionables que yo no avalo. Pero bueno, sí entiendo lo siguiente, y esto no es un aval, lo que digo es contextualizar. Eso que se vivió en Argentina fue una guerra civil. ¿Una guerra de qué características? Una guerra irregular, guerrilla, terrorismo, guerrilla selvática, terrorismo urbano, terrorismo celular con estructura celular, que además se mimetizaban con la población civil. El terrorismo y la guerrilla más importante del mundo en la época. Llegó a tener, según los considerandos del juicio que jugó la Junta Militar por orden de Alfonsín, por decreto de Alfonsín, llegó a tener 25.000 combatientes, una cosa inédita para la época. Yo ahora estoy muy embarcado, creo que lo sabés, en el proceso chileno de la dictadura de Salvador Allende, de la dictadura terrible comunista de Salvador Allende, ni de cerca existía el nivel del terrorismo que se vivió en la Argentina, donde, bueno, ahora salió un libro famoso de Seferino Reato, donde se cuestiona mucho la figura de Rodolfo Walsh, en donde solamente se toca un atentado. Hubo 21.700 atentados. Acá se investiga uno, emblemático, y de los más dramáticos, donde hubo unas 100 víctimas y entre ellos 23 muertos en un solo atentado. Durante el gobierno militar, lo cual pone de manifiesto otro dato, un mito, que es que cuando aparece el pronunciamiento militar la subversión estaba derrotada. No estaba derrotada un cuerno. Prácticamente la mitad de los homicidios que cometió la subversión fueron cometidos durante el gobierno militar. El 52% fue cometido en democracia, lo cual también tira el mito de que los guerrilleros en realidad luchaban contra una dictadura. Entonces, eso pareciera que les legitima la lucha. No, mentira. Luchaban contra la democracia, la desestabilizaron, la acosaron, la arrinconaron en un gobierno pésimo, como fue el gobierno peronista, Isabel, López Rega, el Rodrigazo. Era un caos eso. Entonces, la solución de que vengan los militares a poner orden fue apoyada unánimemente por la prensa y por todos los partidos políticos. Un ejemplo que no me canso de repetir. Durante el gobierno de Videla hubo 310 intendencias que manejó el Partido Radical, la Unión Cívica Radical, que ahora se hacen los idiotas. Yo veía en Twitter al imbécil de Martín Tetá, Martín Lustó, todos los nuevos radicales que cuestionan, ¡qué horror! ¡Qué horror! Tu partido lo apoyó, tu partido lo avaló, tu partido cogobernó. Y el partido derrocado, primero creó la AAA y segundo creó los decretos de aniquilamiento de la subversión que generaron al 24 de marzo la existencia hasta ese momento de 908 desaparecidos, además de los 487 muertos que generó la AAA. Que partía del seno del gobierno peronista. Y además, las otras dos organizaciones terroristas fuertes, grandes, que eran el Ejército Revolucionario del Pueblo, el ERP, y Montoneros, que era la más numerosa. Montoneros era una organización peronista. Entonces, el baño de sangre que vivió la Argentina, la responsabilidad que tiene el peronismo es enorme. Y respecto del gobierno militar, había, digamos, la existencia de ese pronunciamiento militar que fue el 24 de marzo del 76, fue apoyado por todos los actores políticos de la época, empezando por la prensa y por los partidos políticos. 310 intendencias manejó el radicalismo, 192 manejó el peronismo, mi ciudad, Mar del Plata, la manejó el Partido Socialista, el Partido Federal tuvo 80 intendencias, los demócratas progresistas tuvieron 100 intendencias, o sea, todos los partidos de la época cogobernaron y tuvieron su cuota de poder, además de embajadores, además de ministros, además de gobernadores. Pero lo de los intendentes me parece como sintomático, ¿no? Muy interesante. Hoy la Unión Cívica Radical tiene menos cantidad de intendentes que la que tenía durante el gobierno de Videla. Entonces, cuando yo los veo postear imbecilidades, realmente me exaspera. Y el que comenzó trastocando la historia fue Alfonsín, porque cuando Alfonsín asume, emite un decreto de creación de la CONADEP, que era una comisión destinada a investigar las violaciones a los derechos humanos cometidas por el gobierno, no por el terrorismo.
la relación causa-efecto no se vincula acá. Cometidos a partir del 24 de marzo del 76. Y los cometidos antes por el peronismo no se quiso meter contra el peronismo. O sea, ya a partir de ahí es una malversación historiográfica. Y además fue una guerra irregular. ¿Qué significa una guerra irregular? Irregular, como su nombre lo indica, no hay reglas. Entonces, cuando vos tenés una guerra sin reglas, porque en toda guerra convencional hay reglas que además tampoco se respetan demasiado. Un ejemplo, la guerra de Malvinas. Uno puede decir, bueno, ¿fue de caballero a caballero? Sí, entre comillas, porque el hundimiento del crucero General Belgrano fue fuera de la zona del teatro de operaciones establecido geográficamente para llevar adelante el combate, fuera de la zona de exclusión, creo que se llama. Bueno, fue un crimen de guerra. Muy bien. O sea que, y ahí murió la mitad de la totalidad de soldados argentinos que murieron en la guerra de Malvinas. Estamos hablando de una guerra convencional. Bueno, en una guerra irregular, el exceso está a la orden del día. No hay normas, no hay límites. Yo quiero sacar la información a alguien y ahí aparecen los desaparecidos, la tortura, las bombas guerrilleras que mataban civiles en las calles. Era todo así. Era un baño de sangre que se vivió así, en ese contexto. No sé qué más querés que te cuente. Está perfecto. Hay un dato que quería luego tirar, pero creo que lo voy a dejar para el último, respecto a lo que son los famosos procesos de revisión histórica. Yo lo voy a dejar para después. Quiero agradecer enormemente a Laura Hernández, que está siempre apoyando el canal. Muchas gracias. Igual que a Ileana, eternamente agradecido. Después voy a hacer un comentario respecto a los aportes al final. Sí quiero aprovechar, profesor, porque uno de los libros que tengo de usted es justamente Las máquinas de matar de Che Guevara, que es interesante la figura del Che. Es más, yo recuerdo que una de las primeras cosas que he leído del Che fue incluso antes de su libro, de esta obra que se llama La rebelión de la nada, de Enrique Díaz Araujo, uno de los libros que más he disfrutado en mi vida, que tanto me ha permitido aprender de tantos de estos personajes de izquierda. Y uno cuando ve desde ese pequeño, entre comillas pequeño, ¿no? Un gran estudio de Enrique Díaz Araujo hasta su obra maestra que ha escrito usted, Che Guevara es indefendible desde el punto de vista histórico. Pero ni siquiera digo, porque uno puede decir, bueno, no importa si fue un asesino o no, porque muchos han matado en nombre de la libertad y la patria. No, pero estamos hablando de que su pensamiento era racista, homofóbico en términos actuales, digamos. Era un ser que despreciaba al latino, que despreciaba al negro. Era un ser que incluso hoy hablaba con García Montaña a la salida de la misa, en la mañana, el profesor de cuentos, ya que estamos un dato, que le conté que iba a estar con usted. Y hablamos de esto. Uno cuando lee las cartas, que son medio como autobiográficas que hacía Che Guevara sobre sí mismo, sé que era medio narcisista en algún punto, nunca nada positivo. Nunca decir, qué lindo que está el sol hoy. Era siempre este sol opresor que me está haciendo morir de calor, hay que destruir el sol. Este frío opresor que me está haciendo pasar frío, hay que destruir el frío que es capitalista. No hay nada positivo que se encuentre en sus escritos. Es odio tras odio. Yo a veces lo vende como una figura romántica. Hoy parece ser que era el gran amor de la izquierda. ¿Cómo logró la izquierda transformar a este sujeto? Esta es la gran duda que tenemos. Porque, insisto, desde la realidad es indefendible. Y yo sé que usted lo ha estudiado bastante, este personaje. Sí, muchos años le dediqué al Che Guevara, así que estoy también me siento muy seguro cuando hablo del Che Guevara porque conozco sus cartas, conozco sus diarios, he estudiado a todos los biógrafos que lo ensalzan y lo enaltecen. Hay cuatro biografías universales de 1000 páginas cada una, escritas por Pierre Calfón, John Lee Anderson, Carlos Castañeda y Paco Ignacio Taibodó, los 4 izquierdistas, además de muchas otras y las biografías que se escribieron, bueno, Frank Nies, alemán, he leído, pero muchísimo, todas a favor. Solamente hay una biografía en contra que escribió Enrique Díaz Araujo, que es mucho más amplia de lo que vos mencionaste ahí,
en la rebelión de la nada, que se llama Ernesto Guevara de la Serna, aristócrata, aventurero y comunista, que es una biografía que termina cuando el Che llega a Cuba, o sea que también es hasta un momento específico, no indaga en los 10 años que tiene él como guerrillero y como capitoste marxista de Cuba, de la isla, como uno de los jerarcas de la nomenclatura. Bueno, el Che Guevara era un resentido social, te diría que era un personaje que no tenía lugar en el mundo. Vos dijiste algo muy interesante, que yo también he tomado nota de eso. En todas sus cartas está la muerte, el odio, el desprecio, la ironía, la burla. Hay una sola carta que yo encontré donde él dice, me sentí, esto me hizo relamer de gusto, me sentí pleno de alegría, etcétera, etcétera, etcétera. Él ahí siente una especie de elixir personal, de éxtasis. Y ¿sabés en qué momento fue? Cuando él estaba en Guatemala y se produjo un bombardeo contra un gobierno comunista, en ese momento gobernaba Jacobo Arbenz, financiado por la Alemania comunista, y se produjo una rebelión militar a manos del general Castillo Armas, y lo bombardearon. Y él estaba presenciando en la ciudad, en Guayaquil, presenciando el bombardeo, y veía a la gente correr, niños muertos, todo, y él decía, esto me hizo saltar de alegría como un mono. Yo lo transcribo en mi libro. Fue una de las pocas veces donde él manifiesta una alegría enorme, en un momento trágico que era para esconderse, triste, terrible, un bombardeo a una ciudad. Y después hay otra expresión casi orgásmica, que es cuando faltaban armas en Sierra Maestra en un momento determinado y llegan cargamentos de armas. Y estaban, dice, ahí los instrumentos de la muerte, y habla y canta loas y cuenta lo que siente de una manera tan gratificante para su persona. Entonces vos decís, en los momentos más oscuros es donde él manifiesta una alegría exacerbada. Luego, el resto de sus cartas está la muerte permanente. Inclusive una vez él tiene una reunión con el mítico mandatario egipcio, se me hizo una laguna ahora, bueno, uno de los íconos de la tercera posición, Nasser, le dice, usted siempre anda con la muerte en la boca, porque la palabra muerte era una palabra permanente en él. Yo los invito a que pongan en YouTube, Che Guevara, ONU, discurso en la ONU. Van a encontrar, él estuvo en la ONU el 11 de diciembre del 64, donde dice, fusilamientos, sí, hemos fusilado, estamos fusilando y seguiremos fusilando. Esto le trajo después un conflicto con Fidel Castro muy grande, porque Fidel Castro se deshacía de él porque era un personaje muy complicado dentro de Cuba. Entonces lo mandaba a hacer misiones diplomáticas, en este caso representando a Cuba en la ONU. Pero hacer una confesión de esa naturaleza complicaba mucho el prestigio de la Revolución Cubana. Bueno, está filmado, está grabado, los audios, o sea, no estamos inventando nada, pero es interesante eso, cómo él se jactaba, buscaba la provocación con la muerte y con el odio. Hay una frase famosa donde él habla del odio como factor de lucha. Por eso el título de mi libro, La máquina de matar, él dice, debemos convertirnos, el odio como factor de lucha debe convertirnos en una fría y selectiva máquina de matar. El odio como factor de lucha debe convertirnos en una selectiva y fría máquina de matar. Eso lo dice en una carta a los pueblos del mundo, que se puede leer en internet. Todo está. Lo que pasa es que, ¿cuál es el problema de los guevaristas? Que no leen a Guevara. No saben quién fue Guevara, no se han ocupado de ver. Además de que fue un fracasado en su vida personal desde ya,
no quiero dedicarle demasiado tiempo a su vida personal, fue un fracaso rotundo, pero como guerrillero, él en lo único que se le puede atribuir algún triunfo es en el haber participado en la Revolución Cubana, que fue un triunfo de Fidel Castro. Él ahí fue un mero acompañador. Después encaró dos iniciativas. Una fue ir al África, Angola, le fue al Congo belga concretamente, le fue pésimo, se tuvo que volver, y en su diario en el Congo, el diario empieza así: esta es la historia de un fracaso, de un fracaso. Entonces, y él cuenta todo el fracaso, porque si hay algo que tenía el Che Guevara, a diferencia de Fidel Castro, Fidel Castro era un gran mentiroso. El Che Guevara no, el Che Guevara era crudamente sincero. Entonces, y cuando uno lee su diario en Bolivia, que fue un experimento vergonzoso, bochornoso, mataron 40 y pico de bolivianos, un puñado de mercenarios cubanos que no pudieron reclutar ni a un solo campesino, una vergüenza, y terminan dispersos, muchos de los mercenarios que estaban con él mueren a tiros, otros 5 logran escapar y llegar a Chile con la ayuda de Salvador Allende, que en ese momento era presidente del Senado y financiado por la KGB, con la ayuda de Salvador Allende. Bueno, y él es atrapado y finalmente ejecutado. Y ahí, bueno, lo fusilaron. Y él, cuando manejó el campo de concentración en la Cabaña, entre diciembre del 59, entre febrero del 59 y diciembre del 59, bajo su comandancia, murieron 1000 detenidos acusados de no adherir a la revolución, prisioneros de conciencia, y él era el jefe del campo de concentración y de exterminio. O sea que, en definitiva, tomó de su propia medicina. Y te digo más, algo que no se sabe, que no se dice, que se oculta. ¿Quién gobernaba en Bolivia cuando lo matan? Gobernaba René Barrientos. ¿Quién era René Barrientos? Un presidente constitucional y democrático votado con el 66 por el 66% de la población, mayormente los campesinos, que como lo querían a Barrientos, no lo que era mulato, no, o mestizo, y sabía guaraní, y sabía, digamos, tenía una muy buena entrada en los sectores populares de Bolivia. Bueno, no querían saber nada con estos cubanos raros que nos quieren acá vender una revolución marxista, no entendían nada, no lo entendían, no lo interpretaban, lo denunciaron y finalmente fue ejecutado. Y el Congreso de la Nación de Bolivia, al día siguiente, con el voto unánime, condecora al presidente por haber podido detener y ejecutar a un invasor comunista extranjero que nos viene a destruir la democracia y a imponer un sistema extraño al sentir boliviano. Esto no se sabe, pareciera que luchaba contra... y después otro experimento más, que él lo dirige desde Cuba, que es un foco guerrillero que se hizo en Salta, en Orán, en donde se decía que se lo dirigía a control remoto, comandado por Massetti, que tenía nombre de guerra comandante segundo, porque el comandante primero era el Che Guevara. Fracasó, la gendarmería lo destruyó enseguida. Ahora, ¿quiénes estaban en ese... ¿Quién gobernaba la Argentina en ese momento? El presidente Ilia. O sea que, fue en el 64, o sea que el Che Guevara ahí lo que pretendía era destruir y atentar contra un gobierno democrático. Ilia, además, alguien históricamente puede coincidir o no, pero alguien honesto, un hombre pacífico, un hombre... digamos, ahí estaba Guevara tratando de armar un foco, y lo armaron, pero lo diezmaron rápidamente porque fue un fracaso rotundo. Y además, esto, profesor, además como ideólogo, más allá de las cartas, él escribió cosas porque él se creía, tenía la autoestima muy alta. Escribió un manual de guerrillas que lo usaron los guerrilleros en América Latina, yo lo leí,
completo, se llama Guerra de Guerrillas, que lo usaron los guerrilleros y fracasaron en todos lados, de un primitivismo. Él no sabía nada de artes militares, aprendió sobre la marcha estando en Sierra Maestra, donde además combatió muy poco, porque tampoco es cierto, la Revolución Cubana no tiene nada que ver como se la muestra, fue un par de escaramuzas, un gobierno desacreditado que Estados Unidos decidió sacar y decidió apoyar a Fidel Castro porque no sabían que Fidel Castro era comunista. Si uno busca en YouTube Fidel Castro anticomunista, va a encontrar videos de la época en el campo, filmados en la sierra, filmados, donde Fidel Castro le habla al mundo en inglés. Y dice, nosotros no somos comunistas, somos democráticos y republicanos. Queremos acabar con este gobierno corrupto y devolverle la institucionalidad a Cuba. Eso lo dice, y están subtitulados los videos, muchos videos. Entonces, la CIA apoyó a Fidel Castro, un error gravísimo de inteligencia, no saber cuáles eran sus verdaderos propósitos. Pero si Fidel Castro hubiese dicho que era comunista, no le hubiese apoyado a la gente. La gente lo apoyó porque no sabía que era comunista. De hecho, el Partido Comunista en Cuba no tenía un solo diputado. Cuba no era como, no fue una revolución comunista, fue una revolución contra un gobierno corrupto. Por supuesto que había un trasfondo comunista escondido, no publicitado para la gente. Bueno, profesor, y justamente sobre ese punto, agradeciendo enormemente a Manel por su enorme ayuda, y que realmente Gracias, tenemos un Manel. invitado de lujo, coincido con Manel. Pero sobre ese punto, y ya para no extendernos tanto, pues ya estamos sobre la hora, así que hay un tema que lo voy a dejar para otro vivo. ¿Cómo se logra realmente? Esto es la gran duda que yo tengo, y digo la verdad, es una duda genuina. ¿Cómo logra la izquierda tener semejante lavado de imagen? Porque si yo pienso en el libro negro del comunismo, o sea, ¿cómo logra la izquierda actual para que la gente de golpe, miren, le voy a ser sincero, pienso en este momento en nuestros hermanos de Chile, pasar de Salvador Allende a Boric? O sea, ¿cómo logra la izquierda constantemente hacer que la sociedad olvide sus muertos, olvide sus atentados, olvide sus guerrillas, su subversión, para que hoy de repente tengamos que tener una Cristina Kirchner en el poder real, fáctico, Lula que a mi entender va a volver al poder, es así, tenemos a Evo Morales, tenemos a Boric, ni hablar si entramos al régimen sandinista, porque a veces nos quedamos solamente en Maduro y nos olvidamos de Nicaragua. Entonces, ¿cómo logra la izquierda estar constantemente renovando su cara? México. Mirá, vos sabés que la izquierda tiene una forma casi automática y sistemática de trabajar. Hay una famosa frase, yo escribí un libro sobre el Che Guevara hace 10 años, llamó El Canalla, pero la máquina de matar es extremadamente superior. Yo lo hice en ese momento con los pocos recursos que tenía. Me lo prologó Armando Rivas, que fue un cubano liberal, un gran pensador, que murió hace poco. Vivió toda la vida en Argentina, pero nunca se quitó el acento, y se fue en el 59, fíjate la lucidez que tuvo, ni bien se produjo la revolución. Y él ahí cita una frase que él se le atribuye a George Orwell, que dice, el que controla el pasado controla el futuro y el que controla el futuro controla el presente. La izquierda tiene una obsesión con el pasado, porque como la izquierda siempre fracasa, necesita reescribir ese pasado para que las nuevas generaciones no conozcan ese fracaso y entonces crean que son una alternativa de futuro. Acá hay un problema en las derechas. Las derechas históricamente han despreciado la cultura y de hecho los grandes tanques de pensamiento son economicistas, venden economía de mercado, venden y discuten la cuestión que hablábamos hoy, que el valor es subjetivo, el valor no es como lo pensó Marx, entonces discuten y se pelean y por qué es mejor el orden espontáneo que la economía centralizada. Sí, ya está superado eso. El problema que tienen las derechas es que las derechas no tienen literatos, no tienen escritores, no tienen cantantes, no tienen pintores, no tienen actores, no tienen galanes de telenovela, no tienen, o sea, bueno, recién ahora me parece que se está tomando conciencia de eso y no por nada el libro del año para mí va a ser
el de Agustín Laje, se llama La batalla cultural, y es un libro dedicado al lector de la derecha. Porque dice reflexiones, no me acuerdo cómo es el subtítulo, pero está dedicado a la derecha, o sea, es un llamado y es un trabajo extraordinariamente bien logrado académicamente, pero bueno, recién ahora las derechas empiezan a ver la importancia de la batalla cultural. Y la izquierda siempre ha intentado reescribir el pasado porque como siempre ha fracasado, si no reescribe el pasado no se puede presentar como una alternativa de futuro. Y además, la izquierda apela mucho a la emoción. Y apelar a la emoción tiene que ver con fabricar mitos, íconos, mentir sobre sucesos, desde el Mayo francés a la Revolución Cubana, del Che Guevara convertirlo en un santo laico, o como yo me estoy ocupando ahora, el comunista Salvador Allende, que llevó a Chile a la pobreza brutal, a la represión castrocomunista, a la reforma agraria a punta de pistola, a llevar a Chile, pero a una situación caótica, dentro de la cual se produce un alzamiento militar. Pero no es un alzamiento militar, un alzamiento popular. Las Fuerzas Armadas simplemente fueron el último eslabón para sacar a un régimen ilegítimo que había violado sistemáticamente la Constitución y que estaba por fuera de la ley y del Estado de Derecho. Así lo dijo la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, que tenía mayoría, porque Salvador Allende solamente ganó con el 36% de los votos, o sea, era una dictadura minoritaria. Cuando la mayoría popular se abalanza ante semejante opresión después de 3 años de homicidio, censura, etcétera, 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 y además un desabastecimiento brutal, avanza la población y los actores sociales a través de sus representantes, partidos políticos, etcétera, etcétera, y finalmente las Fuerzas Armadas un día, el 11 de septiembre del 73, llevan adelante una acción de fuerza y listo, se terminó con el gobierno. Y Salvador Allende se suicida con una escopeta que le regala Fidel Castro. Y Fidel Castro, sin embargo, yo transcribo en mi futuro libro lo que cuenta Fidel Castro respecto de la muerte de Allende, le fabrica un tiroteo, esto no es mentira. Todas las pericias, incluyendo las pericias de la familia Allende, determinaron el que fue un suicidio. García Márquez escribe el episodio y hace toda una narración heroica del combate de Salvador Allende. Se suicidó. Es decir, muchos, yo no me pongo a juzgar si fue un acto de cobardía o no suicidarse. Lo que digo es, una persona que se suicida es alguien que está sumido en una enorme depresión, probablemente por su fracaso porque no pudo llevar adelante la revolución, llevó a Chile al ostracismo y a la miseria y a la pobreza, al odio y al enfrentamiento. Nadie salió en defensa de él, a pesar que estaba lleno de guerrilleros a su servicio y lleno de guerrilleros extranjeros. Nadie salió en defensa de él, solo, en la soledad más absoluta, en el fracaso. Yo creo que la realidad se le tornó insoportable y se pegó un tiro. Concretamente 2, porque era un arma que vos disparabas y percutían más de un tiro. Yo no conozco de armas, pero bueno, eso es lo que explicaban los peritos, por qué fueron 2 tiros acá, debajo de la mandíbula. Bueno, y entonces después salen a fabricar el mito. Pero, ¿qué nos pasa en Argentina? Un imbécil, un mochilero, un idiota, un fumanchín, como podía ser este sujeto Maldonado, se tropezó con una piedra, se murió ahogado y le hicieron una película para reivindicarlo y trataron por todos los medios tratar de colocarlo como una víctima de la represión de la gendarmería, que si la gendarmería lo hubiese reprimido, hubiese estado bien reprimido, porque él estaba delinquiendo con un grupo de terroristas mapuches secesionistas que pretendían particionar una porción del Estado argentino. Estaban delinquiendo. Y él estaba ahí con esta gente. Cuando viene la gendarmería, huye, él en calidad de delincuente, y en la huida se tropieza con una piedra y se ahoga el imbécil. Y lo han construido y edificado. Es permanente la izquierda cómo quiere fabricar mártires y héroes. Te pongo un ejemplo que lo tengo en mi próximo libro. Un jerarca del Partido Comunista icónico de Chile era Pablo Neruda. Llegó a ser el jefe máximo del Partido Comunista. Pablo Neruda, en el año 53, cuando muere
uno de los más grandes genocidas de la historia de la humanidad, Stalin, le dedica una poesía enorme, laudatoria. Stalin capitán, no sabe lo que es, habla como si fuese Jesucristo. Tremendo, tremendo. Y le dedica una poesía en vida a Stalin y después le dedica otro escrito cuando se muere. Después le dan el premio Nobel de literatura, premio Nobel que le negaron a Borges, y confesó María Kodama, la mujer de Borges, que cuando Borges iba a tener una reunión con Pinochet, lo llamaron de la Academia Sueca y le dijeron que si tenía la reunión no le iban a dar el premio Nobel. A Borges, perdón por la expresión vulgar, se cagó en esos condicionamientos ideológicos y se reunió con Pinochet. ¿Alguien puede comparar a Pinochet con Stalin? Es ridículo, no resiste menor análisis, pero te pongo de manifiesto cómo hay todo un complot en esta clase de asuntos en donde siempre ser de izquierda es ser visto como alguien sensible, humanitario, caritativo, y ser de derecha es ser satanizado, a pesar de que los grandes genocidios, los personajes más perversos, los campos de concentración más inhumanos y las tiranías más prolongadas en el tiempo han sido las de izquierda. Pero se han ocupado de construir el relato, nosotros no. Excelente. Bueno, la verdad que ya estamos sobre el final, profesor. Hay tanto que por ahí me encantaría poder hablar. Mientras tanto, quiero agradecer enormemente a Leticia por su apoyo. Y antes de terminar, muchísimas gracias, Leticia. Aprovecho simplemente 5 segundos en vivo. No sabía si compartirlo o no, pero yo tengo una cuestión que es escuchar a mis amigos más cercanos. Y bueno, como sé que soy ignorante, ellos siempre suelen asesorarme bien. Gracias a los que están apoyando, porque esto ni siquiera lo he posteado yo, esto es de la madre de Victoria, Janina, que se encuentra ahí. Digo porque ahora han salido un par de personajes muy particulares, estas famosos ni de izquierda ni de derecha, a decir que yo de repente estaría estafando a los niños y quedándome con dinero de los niños. A ver, gente. Primero, si yo no le doy información a la AFIP, menos se le voy a dar un 4 de copa de entrada. Segundo, yo siempre dije, yo trabajo algo que a mí me encanta. Entonces, todo lo que se genera con este canal, como con mi Patreon, lo que de Dios viene, a Dios va. O sea, lo que yo les digo es, tantos que me dicen, vamos a debatir, te abrazo, te queremos debatir, lo que sea. Yo les digo, fantástico, yo le acepto todo debate. Ahora, yo no debato con vendehumos. Entonces, vayan, denúncienme penalmente, demuestren que me he quedado con un centavo que me quedo de los niños, y de paso van a demostrar, primero, que su famoso ni de izquierda ni de derecha no es vendehumo, sino que tiene sustento, porque no están agarrando el vicio, están demostrando que Horacio Giusto se quedó con dinero. Entonces, hemos limpiado a la Argentina de un criminal. Ahora sí tenemos razones para demostrar, pero mientras tanto, hablar acá hablan todos. Acá cualquiera le inventa cualquier cosa a cualquier persona, y siempre con los temas más sensibles. Siempre meten a los niños de por medio, y claro, acá está el tema. Resulta que decimos, la izquierda usa a los pobres. Yo esto lo hago de corazón, sin partido político por detrás, sin una fundación por detrás. Lo hago porque quiero, porque me gusta, porque es mi deber con Dios. Y salen a atacar, a decir esto. Gente, por favor, somos grandes. Si no les gusta mi contenido porque es de derecha, tiene 1 trillón de canales de YouTube para consumir otro contenido. Pero salir a ensuciar una causa donde a mí no me perjudica, a mí el día que me canse cierro las redes. Chao, que tengo mi familia, mi trabajo y gracias a Dios, un buen pasar. O sea que no dependo de esto para vivir. O sea que a mí perjudica, no me perjudica nada. Entonces, en todo caso, fíjense qué tan maliciosos son que quieren perjudicar a chicos que están recibiendo una ayuda, molestando a uno que simplemente transmite lo que ha recibido. Cuidado. Profesor, antes de terminar, una última preguntita rapidísima en 1 segundo. Porque Sí, viene con relación a lo que estamos hablando. ¿Por qué usted hace lo que hace? Porque pienso en todo lo que ha tenido que pasar a lo largo de su vida, las persecuciones, difamaciones, ataques. ¿Qué lo moviliza a usted a estar de este lado y a pesar de tantas adversidades seguir adelante? Mirá, yo siempre fui una persona de derecha, te diría que desde que tengo uso de razón, intuitivamente, incluso infantilmente. Yo empecé escribiendo artículos de opinión
sobre las elecciones de 1983, que me impactaron porque yo crecí mi infancia más tierna, nací en el 75, durante el gobierno militar. Entonces, cuando aparecen las elecciones, realmente todo el proceso, la campaña, toda esa disputa, la posibilidad de que el peronismo por primera vez perdiera una elección. Yo hinchaba por Alzogaray, pero claro, probablemente influido por mi familia, porque tenía 8 años, pero yo ya escribía mis artículos, o sea, si lo llevo en la sangre, creo que la lucha por escribir y por defender ideas ya la tengo desde chiquito. Yo era chiquito y jugaba a que tenía un partido político, o sea, después la política práctica me di cuenta de que no es para mí, pero lo llevo en la sangre. Milité en la facultad durante toda mi etapa de la facultad, lo cual me retrasó en la carrera, tardé en recibirme, pero llevé una militancia de años, fui candidato, fui vocal de centro de estudiantes, yo me considero un animal político y yo quería estudiar ciencias políticas, pero en esa época, estamos hablando de la década del 90, en Mar del Plata, mi ciudad, no existía la carrera de ciencias políticas. Pero aún existiendo la carrera de ciencias políticas, yo también tenía otro dilema, pensaba de qué voy a vivir, qué voy a hacer, cómo me voy a desarrollar. Entonces estudié Derecho, pero al mismo tiempo yo tenía bastante claro muchas cosas y las disputas ideológicas, pero la década del 70 que se discutía en la facultad no había un libro alternativo. No había un libro que contrarrestara la mentira de la izquierda respecto a lo que pasó en la década del 70. Y además yo recorrí librerías, me acuerdo, y me dije, y además quiero algo contrario a esto, al nunca más, etcétera. Me sacaban de mal modo, y además no había nada, ninguna alternativa. Y entonces digo, bueno, si no hay nada, lo voy a escribir yo. Y ahí empecé a escribir lo que después fue mi primer libro, La otra parte de la verdad, que lo publico a los pocos meses de recibirme de abogado cuando Néstor Kirchner es flamante presidente. Ese libro vendió 30.000 copias en el 2004. Entonces yo ahí me di cuenta, porque el derecho nunca me gustó, era para mí una herramienta de trabajo, bueno, algo tengo que hacer. Ahí me di cuenta, porque obviamente vender 30.000 copias te permite ganar regalías y dar conferencias multitudinarias. Entonces ahí me di cuenta de que yo podía aportar desde el punto de vista intelectual a un público enorme, ávido de escuchar otra cosa o de leer otra cosa que existía, pero que no se visibilizaba todavía. Ahora tampoco se visibiliza en los medios hegemónicos, pero sí en las redes sociales ya queda claro que la derecha es grande. Y creo que yo contribuí a gigantar esa derecha. Hice un modesto aporte. Por supuesto que hay muchos otros. Vos sos un gran influyente en todo este trabajo. Ni hablar lo que está haciendo Agustín Laje, que es probablemente quien lidera en este momento el referente más importante, el de mayor peso probablemente. En Argentina, el trabajo que ha hecho Javier Milei, que a muchos le gusta, a otros no le gusta, pero le ha cambiado la mentalidad antiestatista a las nuevas generaciones o a una porción muy grande de las nuevas generaciones. Y así sucesivamente, Miklos, mucha gente, Pablo Muñoz Iturrieta, que lo conocí ahora, no tenía el gusto de conocerlo antes. Bueno, no quiero ser injusto con otros, pero bueno, nada, me di cuenta de que escribiendo libros que me apasiona y luego presentándolos y a partir de ahí surge también el rol de conferencista para el cual nunca me preparé, nunca estudié ni locución, ni todos esos cursos que hay para mover las manos, para pararte así, no, nada, yo soy muy natural, no tengo ningún guión en ese sentido. Así que bueno, y encima aparecen las nuevas tecnologías, las redes sociales te permiten llegar a más, abarcar, amplificar el discurso, amplificar el mensaje. Así que sí, lo llevo en la sangre, es mi gran pasión. Tengo
soy inequívocamente de derecha, siempre fui de derecha. En mi primera instancia estuve influido por el liberalismo, después incorporé otras ideas, porque mi familia no era católica. Entonces incorporé otras vertientes ideológicas que matizaron, que me alimentaron. El nacionalismo católico es una cosa, el tradicionalismo católico, sobre todo el pensamiento de Plinio Correa de Oliveira. A mí me marcó a los 20 años haber leído Revolución y Contrarrevolución, que fue un libro, lo recomiendo, increíble, y todos los libros de tradición, familia y propiedad que he leído, a mí me marcaron mucho. También fui formado y me bauticé y tomé todos los sacramentos en el Opus Dei. Ahí aprendí también la doctrina tradicional de la Iglesia, y bueno, y muchas otras cosas. Entonces estoy claramente a la derecha, influido por diferentes vertientes. Me he tomado el trabajo de alimentarme de muchas vertientes, y desde el punto de vista económico, claramente estoy a favor de la economía de mercado. Incluso hay un pensador que influyó mucho en mí, que es Morraz, que habla del empirismo organizador. ¿Qué es el empirismo organizador? Es tomar aquello que la experiencia ha demostrado que es bueno y funciona. Como la economía de mercado es lo que ha hecho prosperar a los países, no me pongo demasiado a analizar si el monetarismo, lo dejo para la discusión de economistas. Digo, la economía de mercado funciona, listo. Es lo que se ha demostrado que hace prosperar a los países, entonces la tomo como tal. Bueno, y así en general, digamos, trato de moverme en eso. Y también en la vida misma, uno se ajusta y opera en función de aquello que la experiencia te va demostrando que funciona. Excelentísimo. Bueno, muchísimas gracias. Ya hemos terminado. Disculpame, te quería comentar algo más. Alguien que influyó muchísimo en mí, no quiero dejar de mencionarlo, aunque no nos ve porque en las redes sociales él no se mueve, no es su fuerte, es el doctor Vicente Massot, que para mí es un referente intelectual que me marcó, me influyó categóricamente en mi manera de pensar. Es probablemente el mejor pensador de la derecha que yo he conocido. Los invito a que sobre todo los argentinos lo busquen. En su época tenía un cierto predicamento en los medios, ahora está un poco alejado, sobre todo ahora que el progresismo hegemónico captó los medios de comunicación, aunque sean... Acá hay algo que quiero agregar, y disculpame que me extienda. Hay un error en creer que ser antikirchnerista es ser de derecha, porque todos los medios que maneja Clarín, inclusive el que maneja La Nación, los periodistas son todos progresistas antikirchneristas, pero ojo, son progresistas. La Nata no es una persona de derecha, como no es ni Luis Majul, ni Leuco, ni toda la playa del periodismo antikirchnerista. Sí, enhorabuena que sean antikirchneristas, pero lo que ofrecen a cambio no es algo emparentado con la derecha en absoluto. En otra época sí había Neusta, Grondona, Vicente Massot, había otra usinas de difusión y defensa de pensamientos más afines. Ahora no lo hay, claramente. Entonces están las redes sociales, entonces están canales como los tuyos, como los míos. Bueno, hacemos una guerrilla comunicacional, usamos todo esto alternativamente y creo que funciona. Cada vez más gente mira las redes sociales a expensas de la televisión, que cada vez la mira menos gente. En cantidad de horas, todos miramos, pero mucho menos horas que antes. O sea, el avance de la cantidad de horas que vos le dedicás a las redes sociales es muy superior año tras año, y el retroceso de los medios de comunicación. De los medios de comunicación que se ven por televisión, ¿no? Más que claro, y realmente aprovechamos, ya que estamos saludando a Agustín Laje a la distancia, que está dando una gran batalla. Así que qué alegría ver un amigo. Está en Córdoba, creo. Sí. Así que ya vamos a ver si podemos organizar un pequeño básquet con él y por qué no alguna juntada.
Gente, nos estamos viendo semana que viene, nuevamente domingos 23 horas. Lo dejamos ya libre el doctor Nicolás, nuestro querido profesor. Y bueno, el último aviso parroquial, ya mañana a la siesta estaremos llevando todas las donaciones. Tengo la oficina que no puedo filmar, pero es cantidades de bolsas y bolsas y bolsas de donaciones. Mañana vamos a Oncopediatría, sala 200, Santísima Trinidad, así que vamos a estar un ratito con los chicos y después en la radio de 18 a 21 como todos los lunes. Así que muchísimas gracias a todos por el apoyo, nos vemos y bendecida semana. Adiós. Gracias, Horacio, gracias por todo. Un abrazo, cariños a la gente que nos miró y especialmente a los que tuvieron la generosidad de ayudar en tu canal, que bien lo vale. Un abrazo. Muchísimas gracias. Si te gustan mis videos, si te gustan mis libros, si te gustan mis conferencias, yo ahora voy a estar abocado en este canal de YouTube a dar una serie de videos todas las semanas durante todo el tiempo. Ello requiere de tiempo, de preparación, además de todas las actividades intelectuales que uno lleva adelante. Si estás de acuerdo con lo que hago, si te sentís identificado y representado, ten en cuenta que estamos dando una batalla cultural contra toda la progresía, contra la agenda globalista. Y muy desigual. Nosotros no disponemos de fondos y ellos disponen de fondos ilimitados. Entonces te invito a que si estás de acuerdo y podés, dame una mano. Tenés Patreon para colaborar con lo que puedas y de esta manera poder facilitar que todo este trabajo y todo este esfuerzo siga siendo posible. ¿Dónde está? ¿Cómo haces para poder colaborar? Bueno, en la descripción del video ahí está el link de Patreon. Con lo que puedas. Todo suma y todo sirve para que este trabajo que vengo realizando dé sus frutos. Un abrazo.